Antes de entrar en crisis, Sanón era una de las empresas más reconocidas de la provincia de Neuquén. Tenía mucho prestigio y significaba una gran oportunidad para los trabajadores. En Neuquén entrar en Sanón era todo un signo de posibilidades, por lo menos te lo decían, de crecimiento, de créditos en los negocios, de que estabas en un lugar donde cobrabas bastante bien. Era una oportunidad de crecimiento, de entrar en una industria que yo no conocía nada, entonces sí me permitía entrar a conocer un montón de cosas que no se conocían. Yo entré en el año 96, el 24 de septiembre del 96, así que ya pronto de cumplir 14 años que estoy en la fábrica. El dueño, que era Luigi Sanón, y después el hijo, que eran los dos que eran los responsables de la fábrica, y después tenían un grupo de accionistas, digamos, ellos tenían el 51% de las acciones del grupo Sanón, y después los otros eran todos accionistas, donde Sanón está la fábrica de cerámico acá en Neuquén, y después tiene Cerámica Mota, que hace los sanitarios. Esos sanitarios se producen, está en la provincia de Buenos Aires. Y después, las canteras donde se sacan todo lo que es la materia prima, que eran las canteras que se llamaban Zafiro. Todo ese era el grupo Sanón. Entrar acá era muy difícil, esto era un imperio. Acá te costaba horror. Y yo pude entrar acá, a pesar de que ya tenía unos cuantos años, porque traía una trayectoria de haber estado toda la vida en zonas rurales. Esta era una empresa que inclusive te mandaba la Policía Federal a tu barrio a averiguar antecedentes tuyos. Acá no entraba cualquiera, si no tenías un currículum bien marcado, una buena, una persona que te diera una referencia tuya, vos no entrabas ni de casualidad acá. Sin embargo, dentro de la fábrica, la situación para los trabajadores no era nada agradable. Fuertes presiones y malas condiciones de seguridad e higiene caracterizaban las jornadas laborales de aquellos años. Era la década del 90, pleno neoliberalismo, y acá esta fábrica llegó a producir 1 millón de metros cuadrados por mes. Impresionante, el 80% de la producción se exportaba. Entonces acá era trabajar doble turno, entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche, más la hora y hora de viaje, tenía 5 horas para vivir, pero todo el día te la pasaba en la fábrica. 16 horas de trabajo con ritmos continuos, con máquinas automáticas, teníamos un accidente cada 2 días, era la estadística que había. A veces eran en el año 250 accidentes con amputaciones de dedos, amputaciones de brazos. Acá había una estadística de 1 muerto por año por las condiciones de trabajo, digamos, tenías que seguir la máquina, y las máquinas se descartan, y a nosotros de alguna manera también. Había una presión todos los días de producción y de estar tus 8 horas arriba de la máquina, pero trabajando con una presión muy constante, digamos, donde vos no podías comunicarte ni con tu compañero de máquina, no podías estar en otro sector de la fábrica porque si no te despedían directamente. Digamos, había mucha presión y más todo cuando la producción querían llegar a una cantidad de metros sin importarle la calidad que salía. El trabajo era permanente y yo me tocó ser supervisora acá en Sanón y eran los 365 días del año que había, sacando las vacaciones, que lo único que no te permitían era de lunes a lunes, todos los días, los domingos sí, menos horas, pero tenías que venir. Entonces era un trabajo casi permanente, ¿no? Los compañeros que estaban en la máquina también permanentemente hora extra, así que era una presión para venir a trabajar grande. Y aquel que no venía no era bien considerado, ¿no es cierto? En ese momento trabajaba mi viejo, mi papá hoy por hoy no trabaja. No, él arrancó en 1982, cuando nosotros recién nacíamos. Un trabajo duro que él mismo decía, llegaba cansado, agotado, trabajaba el 6x2. Se perdía todo casi siempre de actividades nuestras de la familia. No comía casi en el refrigerio por el hecho de que no podían dejar pendientes las máquinas.
Es una persona que en ese momento respetó el trabajo, respetó al patrón en ese momento, pero cuando vio que había mucha explotación hacia ello, empezó a sumarse a la lucha de todos los compañeros que fueron los que iniciaron todo esto. El Sanón me tomó cuando vine a pedir trabajo, ¿viste? Y me tomé y quedé acá, ¿viste? Porque yo había trabajado en una empresa allá, que había un ingeniero que trabajaba acá, me conoció y me hizo entrar acá. Y acá quedé trabajando siempre en selección. Y eran exigentes los patrones, ¿viste? Eran muy exigentes, ¿viste? Vos faltabas un día, 2 días, te suspendías, si no, a los 4 o 5 días te echaban, ¿viste? En ese momento nosotros veíamos que pasaban casos, por ejemplo, de seguridad e higiene, había una estadística de una muerte por año, había accidentes de todo tipo, digamos, durante todo el año, pero tenía que ver con la misma presión que había, ¿no? La presión de los encargados, ingenieros que había, donde exigían, digamos, que vos tendrías que hacer 12 o 16 horas por la producción que querían sacar, sin importarle, digamos, al trabajador si estaba descansado o si no. Y bueno, de esta forma presionaban y esas cosas las que se empezaban a ver mal acá adentro. Había un sindicato de que sabíamos que a un compañero lo echaban y al otro día no pasaba nada, era natural, digamos, que echaran compañeros, echaran trabajadores de la fábrica sin saber por qué. Infraestructura, deficiencia, falta de apoyo entre compañeros, en ese sentido. Tenían un sindicato que no apoyaba en sí a los compañeros ni sacaba a favor a los compañeros, no peleaba por el derecho en sí de los trabajadores. Entonces ahí cuando mi viejo quiso integrarse, empezó a sumarse a la lucha esta de los obreros para sacar adelante esta fábrica. Era muy marcado, digamos, el hecho de lo que te imponía la patronal, los ritmos, la presión de los encargados. Y también quedaba muy en evidencia la relación del sindicato con la patronal. Teníamos un promedio de accidentes altísimo, cargamos con una historia de compañeros muertos dentro de la fábrica muy importante para el rubro. Echaban a los más viejos porque teníamos más sueldo, te ponían ingenieros nuevos con menos sueldo y te iban, era una permanentemente cambiando. ¿Qué pasó cuando le echaron? Un golpe duro, porque aparte ya tenía 50 y pico de años, en los años 90, 50 y pico de años ya estaba toda la estigma de que ya eras viejo, así que fue muy difícil conseguir trabajo, muy difícil. ¿Qué hizo en ese momento? Y trabajé en una escuela, algunas horitas de profesor, de maestro, hasta que los compañeros me llamaron para trabajar de nuevo con ellos. No, los trabajadores dentro del Grupo Sanón éramos un número más, digamos, no éramos los que hacíamos la producción, los que hacíamos las ganancias de este empresario y cuando pasaba un caso de una muerte acá en la fábrica o los accidentes que pasaban o los despidos que había, no le importaba, era producto, digamos, de la política empresarial, digamos, de con menos trabajadores producir más y tener mayores ganancias. Los problemas de seguridad e higiene en Sanón tuvieron su consecuencia trágica. Con la muerte de Daniel Ferraz, de 22 años dentro de la fábrica, fue lo que despertó a sus compañeros y los empujó a llevar adelante el proceso de recuperación. El estallido acá dentro, interno de la fábrica, fue cuando murió un compañero, Daniel Ferraz, que murió por falta de condiciones de seguridad e higiene y también un poco por la presión, digamos. Él de alguna manera sostenía con sus 20 años a su mamá, a su papá, que estaban sin laburo, que vivían de un plan y que por ahí no podían bancar la casa. Entonces, imagínate que la amenaza de despido y todo eso, al pibe de alguna manera esa presión, más las condiciones de laburo acá, de laburar 1000 horas, bueno, fue algo que lo terminó matando. Y ahí estalló la fábrica. Había muchos accidentes, había muchas cosas que pasaban donde vos entrabas a trabajar pero no sabías si salías vivo porque había maquinaria que le faltaban, protecciones de seguridad, había mucha falencia en esto y donde pasó un caso de un compañero que fallece cuando entra a la fábrica, un compañero joven que se llamaba Daniel Ferraz, que fallece a minutos, digamos, de que se descompensa en los vestuarios. Se le va a dar los primeros auxilios a la parte de enfermería y
Cuenta que el oxígeno, los tubos de oxígeno no tenían oxígeno, que la enfermera que había no sabía dar los primeros auxilios y este compañero fallece en la fábrica. Ya seguimos con más Nación Sonámbula.